gratis. En esta iglesia no hace falta pagar. Esto pasa por no madrugar. Estamos en Harlem, sitio mítico, legendario, el Teatro Apolo, lo cual yo no sé hasta qué punto valdrá la pena pegarse la caminada hasta aquí. La oficina de los Ghostbusters. Llegamos al Soho de Nueva York. Muy pero muy buenos y fríos días, o sea, hoy el tiempo nos acompaña mucho, nos hemos salvado de la lluvia y ahora refresca un poquito, pero bueno, eso no importa, la energía a tope. Estamos justo enfrente de la iglesia Bethel Gospel, madrugón máximo, que creo que no había necesidad de madrugar tanto. Son las 8 de la mañana y creo que se puede dar un poquito más de margen y es gratis. En esta iglesia, por lo que hemos leído, no hace falta pagar, se pueden hacer fotos, se pueden hacer vídeos y como veis de fondo, pues hay bastantes turistas y también, por lo que se ve, la gente que vive en la zona viene súper bien arreglada, con sus abalorios, sus trajes, todo muy bonito. Impresiones posmisa. Es muy intenso, la acústica es perfecta, inglés y francés, inglés, o sea, hay traducción, pero ya luego avanza todo el sermón en francés. No nos quedamos hasta el final, por supuesto, porque pues ya estamos como un poco cansados, pero la misa en sí merece la pena. Los domingos, ¿no? Es donde hay que venir, pero ya vimos que empezó esto a las 9:15 y seguía llegando gente, hablando de turistas y hablando gente local. Pero la verdad es una experiencia bonita, hay que vivirla, ves ahí una integración máxima, una energía pues chévere. La verdad merece la pena venir. Esto pasa por no madrugar, hay que hacer una cola y creemos que esta es la cola para el sermón de las 11 de la mañana, la misa de las 11. Estamos en Harlem, de camino al Teatro Apolo, apenas son 8 calles, pero en 2 calles vamos como 15 minutos porque este barrio es espectacular, esto es para hincharse aquí a tomar fotos y eso es lo que estamos haciendo. Este es el típico New York que vemos en las pelis, en las series y cómo no quedarse aquí a tomar fotos. Estamos en Harlem y estoy emocionadísimo porque estamos en el sitio mítico, legendario, el Teatro Apolo, de toda la vida, donde se han presentado súper artistas. Vamos a ver que tiene un mini hall de la fama, que está ahí, las placas de los artistas, bueno, de algunos de los artistas que han venido. Nos han presentado Prince, Celia Cruz, Louis Armstrong, nada más y nada menos, soy súper fan. Chuck Jackson, Chaka Khan, eso es de los años 80, ¿no? Aretha Franklin, Quincy Jones, productor de Thriller, Little Richard, Stevie Wonder, Billie Holiday, Richard Pryor, este era cómico, ¿no? Lionel Richie, legendario sitio. Ah, y también se presentó. Después del Teatro Apolo hemos llegado a esta calle que es muy conocida, se llama Adam Clayton Powell Jr. Boulevard. Está bastante bonita, como podemos apreciar. El tipo de casas son brownstone, pues como habíamos visto también allí en Harlem, por lo cual yo no sé hasta qué punto valdrá la pena pegarse la caminada hasta aquí. Bueno, son 7-8 minutos, pero es más de lo que habíamos tomado ya fotos al principio en Harlem. Entonces te ahorro la caminada. Más bien pégate una caminadita a 2 calles del Teatro Apolo y vamos a dejar siempre la dirección para comer donitas. Estaban muy ricas, la verdad. Krispy Kreme. Muy rico. Aquí hicimos tiempo andando por las calles, que realmente no es difícil, para ir a un super restaurante Amy Roth's, exquisito, para la preparación del pollo al mejor estilo sureño, con una ración importante de patatas, un mantecado calientito delicioso. Acabamos de bajar del Metro Chamber y encontramos esta calle, está espectacular, o sea, muy New York. En esas escaleras de emergencia, este puentecillo que está súper guay. Me encanta este barrio y de una vez vamos que allí cerquita queda la estación donde graban Los Cazafantasmas. ¡Buah! Esto está cada vez mejor. Y apenas aquí, a 3 calles, nos encontramos con la oficina de los Ghostbusters o Cazafantasmas. Aquí fue donde se grabó la peli, una de los lugares, de las locaciones. Realmente esto es una estación de bomberos.
todo este barrio es Tribeca o Tribeca, que significa Triangle Below Canal, triángulo bajo el canal, algo así. Todo esto es el downtown de Manhattan. Esta parte es de la más pija, de lo más gomelo, o sea, de los ricos de ricos, donde hay un montón de artistas. A ver, nosotros no tuvimos la suerte, pero te puedes encontrar con famosos como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Justin Timberlake, Mariah Carey, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, Dios mío, siempre hubiera encontrado. Llegamos al Soho de Nueva York, uno de los barrios más famosos. Aquí te puedes perder por las calles, irte de tiendas, hay tiendas de diseñador, también para tomar el brunch, lunch, la cena, una simple copa. Mejor dicho, un barrio de un ambiente bohemio. Bueno, y todo esto es el Soho que significa South Houston Street. Soho es la parte de la más pija junto con Tribeca. Esta era parte industrial. Había unas grandes industrias en los años 60 y estos se fueron a las afueras. Aquí vemos una tienda de estos que nos pareció espectacular, o sea, vintage, de estos que ya no se consiguen por ningún lado. Creo que he visto alguna por ahí, pero bueno, se consigue toda la música, cuando los diseñadores se mataban por hacer unas portadas espectaculares. El Soho es, como decíamos, una parte muy rica de auténticos millonarios, y hay unas tiendas espectaculares, ¿no? Sí, puedes ver perfectamente tiendas de H&M, Mango a Chanel. De hecho, este barrio pasó a ser de un barrio obrero a un barrio de moda. Aquí vive la élite de la élite, pues miren nomás cochazos que se ven ahí. Y de hecho, cuando las fábricas se fueron con sus obreros en los años fueron 70s, pues dejaron muchos sitios que los tomaron los artistas. Por hoy estos piececitos no dan más. Dale a la campanita, suscríbete, coméntanos, pregúntanos. Me gusta y chao, bye bye. See you.